Marco Polo, nacido en Venecia alrededor de 1254, es uno de los exploradores más reconocidos de la historia. Su vida estuvo marcada por la aventura y el descubrimiento, lo que le permitió obtener un lugar preeminente en la narración del conocimiento geográfico de su tiempo. Hijo de comerciantes, comenzó a viajar a una edad temprana, siguiendo los pasos de su padre, Niccolo, y su tío, Maffeo, quienes habían estado en Asia. En 1271, Marco Polo emprendió un viaje que cambiaría su vida y la historia de la exploración. Junto a su padre y su tío, partió hacia Oriente con la intención de llegar a la corte del emperador mongol Kublai Khan. Este viaje, que duró cerca de 24 años, llevó a Marco a explorar numerosos territorios, desde Persia hasta las vastas llanuras de Mongolia, y finalmente, a China. Durante su estancia en la corte de Kublai Khan, Marco Polo se ganó la confianza del emperador, quien lo nombró como funcionario y lo envió en diversas misiones diplomáticas. La experiencia de Polo en Asia fue extraordinaria y abarcó diversos aspectos culturales, económicos y sociales. Se convirtió en un observador astuto y detallado, documentando costumbres, religiones, sistemas políticos y formas de vida en los países que visitaba. Estas observaciones serían fundamentales para su obra posterior. En 1295, tras un largo periodo en Asia, Marco regresó a Venecia. Sin embargo, su regreso no pasó desapercibido, ya que la República de Venecia se encontraba en guerra con Génova, lo que llevó a Marco a ser capturado y encarcelado. Fue durante su encarcelamiento, en 1298, que Marco Polo dictó sus experiencias a Rustichello da Pisa, un compañero de celda y escritor. Esta colaboración dio origen al famoso libro titulado Los viajes de Marco Polo, o simplemente El Millón. Esta obra se convirtió en un importante texto de referencia sobre Asia y sus culturas para la Europa medieval. El libro relata sus aventuras, las riquezas de Oriente, así como las costumbres y tradiciones de los pueblos que encontró. A través de su narrativa vívida y detallada, Marco Polo presentó un mundo fascinante y desconocido para la mayoría de sus contemporáneos. El impacto de la obra de Marco Polo fue profundo. No solo inspiró a otros exploradores, como Cristóbal Colón, sino que también ayudó a abrir las rutas comerciales entre Europa y Asia. Su relato contribuyó a la difusión del conocimiento sobre las tierras orientales y fomentó un interés renovado en el comercio y la exploración, lo que eventualmente condujo a la era de los descubrimientos. Marco Polo falleció en 1324, dejando a través de sus escritos, no solo un mapa de sus viajes, sino también un puente cultural entre Oriente y Occidente. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.